describir con exactitud lo que significa ser padre, pero diría que es el mayor acto de amor y responsabilidad. Significa guiar, proteger y poner siempre a tus hijos en primer lugar, dejando de lado la comodidad para darles lo mejor. Sí, te cambia la rutina, el descanso y el estilo de vida. Pasas a un segundo lugar, pero al final del día te das cuenta de que la paternidad no solo te enseña a amar más fuerte, sino que te convierte en un mejor hombre. Entre afectos y razones, donde sentir y pensar se encuentran. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Brigitte. Y mi nombre es Angie. Brigitte, ya nos encontramos en un mes muy especial. Este mes de junio se celebra el Día de los Padres. Y es algo muy interesante porque este mes a veces no es muy olvidado, pero nosotros por eso vamos a conmemorar a los padres presentes. Así es, sobre todo porque sabemos que vivimos en un país con mucha ausencia paterna. No queríamos también dejar de reconocer la labor que hacen muchos papás que viven el día a día con sus hijos. Y para eso hemos recolectado unas voces paternas de aquellas personas que nos están colaborando. Así es, pero de todas maneras nos han hecho llegar sus experiencias que las hemos recogido siguiendo un poco la misma dinámica de nuestro episodio anterior con 3 preguntitas. Entonces, sin nada más, a escuchar las voces. ¿Qué significa para ti ser padre? Para mí ser padre es algo inconmensurable y me da a mí un conjunto de perspectivas. La primera, dar amor. Es una posibilidad única e increíble que experimento y recibirlo también. Y eso es algo que para mí implica mucha felicidad. Sin embargo, también hay una responsabilidad de guiar, orientar, en algunos casos direccionar, pero teniendo como meta, como fin, que sea autónomo, que pueda decidir y fundamentalmente sea independiente cuando pasen los años. Es lo que me ha gustado, cómo ahí da énfasis a que también los hijos tienen que aprender a ser autónomos y se quita ya la sobreprotección de por medio. Me ha gustado que hayan empezado con lo que es el amor. Es algo bien bonito. Bueno, ahora acabamos de escuchar la siguiente voz. Sin embargo, vamos a compartir la siguiente experiencia. Algo bien interesante que ocurrió en esta parte es que muchos de los papás, a comparación de este padre que nos mandó un audio, nos han mandado textos. Así que vamos a proceder a la lectura. Es difícil describir con exactitud todo lo que significa ser padre, pero comenzaría diciendo que es una gran responsabilidad, porque significa guiar, enseñar y preocuparse por el bienestar de un nuevo ser. También debo decir que es un acto de amor. Por amor, uno se esfuerza en darle lo mejor. Se sacrifica dejando su comodidad para atenderlos y podría describir más acciones, pero creo que esas 2 formas son las más resaltantes. Es interesante porque recalcamos otra vez el tema del amor. Ok, el siguiente papá. Ser padre significa protección, seguridad, ser proveedor, enseñanza, ejemplo de vida y liderazgo en la familia. Enseñanza. Es una palabra. Ha sido más conciso, pero ha recogido aspectos muy importantes también, ¿no? A ver qué nos dice el siguiente papá. Nuestro siguiente papá nos dice, significa una gran responsabilidad. Hacerme cargo del desarrollo de una persona me compromete a hacerlo de la mejor manera y con amor. Volvemos a resaltar, responsabilidad. Ser padre es darme cuenta de que todavía podía aprender a amar más fuerte. Es crecer a la par de ella. Oye, qué lindo.
Sí. Es- Bueno, esas han sido las preguntas las respuestas de esta primera pregunta. Pero ¿sabes qué es lo que me parece muy interesante de nuestro último papá? Que nos da a conocer que puede aprender a amar más. Es como que esa persona que es parte de, le ha dado esa gran capacidad de el sentir con mayor intensidad. Ah, a mí se me quedan muchos aspectos en común en la respuesta de los papás, que es amor, sin duda, y guía, ¿no? Muchos consideran que tienen que ser ese ejemplo para guiarlos, ¿no? Y claro que eso conlleva también una gran responsabilidad en búsqueda de su independencia y autonomía. Eso es verdad. Y ahí es donde hablamos que nosotros como padres, en ese caso ellos, son el ejemplo y tratan de darle lo mejor, porque también muy diferente, vamos a hacer una pequeña comparación, que con las mamás, ellos tratan de ser un modelo para sus hijos, como que algo que buscan y aspiran que sus hijos Ujú. sean. Porque hablan mucho, claro, de ejemplo, de guía, pero eso también conlleva mucha responsabilidad para que ellos puedan saber qué es lo que necesitan y cómo dárselos, ¿no? Y ahí es donde nace una frase que todo el mundo la ha escuchado, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así es. Uy, qué precisa esa frase. Me gusta, me gusta. Sí. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Ha cambiado algo en ti desde que eres padre? Escuchemos. Justo una de las cosas que más ha cambiado es mi perspectiva de futuro, ¿no? En el sentido que antes de ser padre uno piensa en uno y en esta nueva escena ya pensamos en un colectivo, ¿no? Y eso para mí es algo que me genera mucho empoderamiento, ¿no? El poder lograr que alguien aprenda a convivir, sea una buena persona, con valores. Me parece muy interesante esa palabra colectivo. Bueno, no piensen de forma individual, ¿no? Sino que, claro, me imagino que el hijo también viene en un contexto con otros, ¿no? Exacto, es una sumatoria de. Muy bien, ahora vamos a pasar a la lectura de nuestros papitos. Se ha cambiado mis rutinas de cada día, mi alimentación, mi descanso, son muchos cambios. Efectivamente, la paternidad, igual como la maternidad presente, causa muchos cambios en la vida. Ha cambiado mi estilo de vida. Antes lo primero era yo, ahora lo primero son mis hijos, en todo. Primero en cuidarlos, alimentándolos bien, en darles buena educación y vestirlos bien. Y ahí es donde otra vez hablamos, ya no soy yo, somos nosotros. Y ahí es donde sale la palabra otra vez. Sí, inevitablemente nos ponemos en segundo lugar. Piensas en que es lo mejor para los hijos y dejas algunos hábitos para pasar más tiempo con ellos. Me parece muy interesante cómo uno puede tener ese empuje. A ver, el siguiente papá y la última respuesta para esta pregunta nos dice, claro que sí, antes era una persona, ahora soy un mejor hombre. La paternidad me enseñó a tener paciencia, a madurar de verdad, a ver el mundo con otros ojos. Eso me parece muy interesante porque también hablamos de una maduración emocional y muy independientemente de la física que ya todos la conocemos. Creo que aquí los papás, lo común es que aceptan que ahora la prioridad son los hijos o saben que pues ya no son solo ellos, ¿no? Y ahí se ve un poco más claro, al cambiar varias cosas, porque inevitablemente tienen que cambiar para poder asumir esa responsabilidad que conlleva criar a alguien más, que depende de ti. Y ahí es donde hablamos de una paternidad presente, que cuando yo estoy en cada etapa del desarrollo de la vida de mi hijo, yo también estoy viendo cuáles son las necesidades y sobre todo, muy independientemente del cambio de vida que yo pueda tener como padre, también estoy forjando algo más grande. Por eso decía, una palabra que me llamó la atención es el primer papá, colectivo, donde ya no solamente hablamos de uno, hablamos de todos. Si mi hijo Ujú. crece, yo también crezco. Y algunos padres también hablaban de eso,
que había un cambio incluso en sus propios hábitos, Ujú. para mejor. Claro que sí. Vamos a escuchar la tercera pregunta. ¿Qué ha sido lo más bonito y lo más difícil? Vamos a escuchar. Lo más bonito de ser padre es poder tener un seguimiento del crecimiento, del desarrollo, de los logros, y también acompañar en las situaciones en las cuales han habido momentos complejos, duros, difíciles. Y en ese sentido, lo más complicado es a veces cuando, sobre todo en el tema de salud, han habido algunas situaciones, ¿no?, de malestar, y a veces uno quisiera sentir el dolor, experimentar lo que tiene en este caso nuestro retoño. Eso considero, ¿no? Pero parte de la vida también es entender de que son los ciclos de la vida. Es bonito como podemos ver el tema del crecimiento de nuestros hijos. Y algo que me gustó es escuchar que querer sentir el dolor de su hijo para poder entender. Bueno, vamos a la lectura. ¿Qué nos dice este papito? Lo más bonito es ver sonreír a mi hija. Ello no tiene precio. Y lo más difícil es verla enfermita y la impotencia de no saber cómo ayudarla. Ahí Similar al vemos, anterior, ¿no? sí, A ver, este padre nos dice, lo más bonito ha sido que tus hijos te digan papi sin saber quién eres, sin saber que tienes dinero, que eres bonito, que eres pobre. Y lo más difícil era conseguir los medios para darles todo lo mejor para que sean personas de bien. a veces es complicado algunas situaciones, pero incluso lo sentimos en el corazón. Nuestro siguiente papá nos dice, lo más bonito es sentir amor y ser amado. Lo más difícil es enseñarles que la vida es dura y podría ser injusta con ellos. Si bien es cierto, las circunstancias de cada padre y de cada hijo es complicada y a veces enseñarle los Ok, este padre nos dice, lo más bonito es ver cómo con solo 7 años ella me enseña más que cualquier libro. Lo más difícil también ha sido bonito, porque aprender a ser papá me obligó a enfrentar mis miedos y salir más fuerte. Cada tropiezo fue una oportunidad para mejorar. interesante. Es interesante la respuesta de cada uno de los papitos, dado que nos da a ver cómo es también la entrega de una paternidad netamente presente. Es muy diferente cuando, va a sonar feo, me van a disculpar, cuando el padre no está. ¿Qué es lo que me ha resonado de estas respuestas? Eh, que experimentan también la dicha, la felicidad de ver a sus hijos bien y verlos felices, claro, ¿no? Pero también hay mucho dolor al saber de que hay cosas que nosotros como hijos es inevitable que atravesemos, ¿no? Entonces el hecho de que el papá dice querer estar en el lugar para que él no sufra, no le duela, eh, es una, claro, es un acto o una señal de que hay mucho amor de por medio y que también hay que saber ser fuertes para acompañar cuando sabemos que no podemos ponernos en el lugar de ellos. Es la impotencia que uno puede llegar a sentir al ver y no saber qué hacer, o incluso si puedes tener el conocimiento, también no poder, no encontrarse ese medio para quitarle el dolor o el sufrimiento. Sin embargo, lo que se puede también rescatar es que cada padre que, igual que las madres, que llega a cuestionarse qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo, es que es un padre que sí está ahí. Eso me parece súper importante, ¿no? Y también se me hace inevitable poder relacionarlo con esto. Muchos han mencionado que son guía, que son aquel ejemplo que se debe seguir, ¿no? Y habíamos también dicho que eso conlleva también una gran responsabilidad. Y en ese camino de ser guía también implica poder hacer diferentes cambios en uno mismo, ¿no? Por ahí decía un papá, he aprendido a madurar de verdad, aprendes a madurar de verdad
o sales más fuerte de cada tropiezo. Y es que en realidad a veces la idea dentro de papá es, bueno, pues uno tiene que ser el ejemplo, o uno tiene que mostrarse siempre fuerte, uno tiene que no doblegarse en el camino cuando la experiencia de vida nos muestra de que hay muchas situaciones difíciles, pero que se atraviesan y que también es necesario cuestionarnos, ok, lo estoy haciendo bien, porque es la única oportunidad de mejora que también tenemos, ¿no? Efectivamente, y sobre todo porque ahí hablamos que papá no es fácil, y papá presente no es fácil, porque tú te comes las enfermedades, te comes los berrinches, te comes las necesidades reales de que puede tener nuestro hijo, nuestra hija, a pesar de las diferentes edades. Y uno de los papás que se quedó sorprendido que su nena de 7 años le enseñe más de todos los libros, quizás, todas las guías, porque algo que es muy cierto, manual para ser padre tampoco no existe. No Y hay. estos papás que están presentes lo están haciendo bien. A pesar de todo, lo están haciendo bien porque también buscan algo que sus hijos resalten, sus hijos se esfuercen, sus hijos tal vez se lo superen. Sí, los, la, definitivamente la necesidad de tener a mamá es sabido, es necesario tener esa Ujú. figura, ¿no? Que nos cuide, que esté atendiendo nuestras necesidades, pero de la misma manera también la figura del padre es increíble. Y sé que hay muchos aspectos en donde pueda verse minimizada. Entendemos un contexto, ya lo habíamos mencionado al inicio, ¿no? Hay mucha ausencia paterna y es lamentable. La verdad es muy lamentable. Pero comentábamos acerca de, por ejemplo, ¿no? Ujú. Hace algún tiempo era muy evidente el Día de la Madre, ¡guau! Era Todo todo un pomposidad, show ¿no? pomposo, había flores, todo. Y Día del Padre es como, ¿no? Y claro, o sea, hay muchos factores que pueden entrar en juego como que en una familia tradicional o en cuanto a los roles tradicionales, el padre es el que trabaja, el que provee de repente económicamente o tiene, qué sé yo, Pero pero sigue siendo un padre presente, muy diferente a aquellos padres que se han deslindado de su totalidad de los hijos, que ujú, tal, incluso podemos encontrar padres que los ven solamente una vez al año, y esto, y otros que también brillan por su ausencia. Puede sonar muy feo quizá, pero sigue estando esos hechos. Por eso es que nosotros queremos eso resaltar y de ver la importancia incluso emocional que puede tener en el menor cuando el padre está presente, cuando ahí, y lo dijo un papá, no hay mayor satisfacción que sin conocerme me diga papi, aunque sea bonito, sea feo, tenga plata, no tenga y plata. las dificultades, claro, las dificultades económicas Ujú. que para cualquier madre padre son difíciles, pero para un padre en el que la sociedad de alguna manera impone que es el que tiene que liderar su familia o qué sé yo, es una presión bastante difícil cuando los medios, cuando escasean los recursos, cuando Pero lo interesante de te trae. todo eso, lo interesante de todo esto es que cuando tanto mami como papi son padres presentes, muy independientemente de la relación que puedan Exacto, tener se los padres, organizan las funciones. ajá, y muy independientemente de la relación que pueda tener mamá con papá, porque a veces hay padres separados, sí, Exacto, pero sí el padre presente. exacto. A veces eso cambia mucho, lamentablemente, porque no tendría por qué, No, porque cada uno ujú. tendría que asumir las responsabilidades que le corresponden. Em, Porque tanto mamá como papá, si te toman la decisión de ser padres, van a ser mamá y papá toda la vida. Y aunque ellos, como tal vez como pareja, tomen la decisión de separarse, tal vez por el bien de todos, igual van a tener que seguir siendo padres. Y ahora, si sigue la pareja conjunta, también, muy bien, espectacular. Pero ambos tienen que ser presentes en la vida del hijo, ver el desarrollo. Porque un padre presente se ha ganado con el berrinche de un hijo, se ha ganado cuando se ha caído, cuando o se ha cuando se ha enfermado. enfermado, las desveladas cuando los bebés lloran, y sobre todo las desveladas cuando si tienen hijas mujeres van a 15 años, a fiestas, dejan de dormir, ¿quién va? Es el papá. O las desveladas cuando ya empiezan a salir con los amigos. Sí, Eso. también hacen una gran labor, Ujú. necesaria, importante y fundamental para
Y Todos. sobre todo que también es una parte como un ejemplificar, vamos a agarrar esa palabra que es potente hasta sumil, de que es el tipo de relación que van a buscar sus hijos, hablando emocionalmente. Es que la presencia de las figuras importantes en la vida de un niño, papá, mamá, y ahora específicamente que estamos hablando del papá, es base de una seguridad para generar, como por ahí decía un papá, una independencia, una autonomía y una toma de decisiones más coherente con sus valores también, pero también pensando en el bienestar no solamente individual, sino colectivo, ¿no? Porque así es como se generan y se construyen sociedades con valores. Efectivamente. Atención, tú eres hija, yo también soy hija. ¿Cómo ha sido nuestra experiencia desde nuestro punto de vista con nuestros papitos? Cuéntame. Uh. Lo que pasa es que, claro, yo he vivido en la típica familia mamá, papá y los hijos, ¿no? Y papá era el que salía a trabajar y proveía económicamente, al menos gran parte de mi vida. Pero, claro, también me llama la atención porque hemos estado hablando de la presencia de los papás y que, claro, un papá que está en el día a día con su hijo está presente en las enfermedades, está presente en el colegio, está presente en todo, ¿no? Pero dado que en mi caso papá trabajaba, lo veíamos también muy poco, ¿no? Y sí recuerdo que se involucraba, pero él se involucraba más en aspectos como el colegio, ¿no? Sí lo recuerdo que se ha peleado con algún profesor porque mi papá sabía mucho matemática y esos cursos. Entonces, si él veía que nos estaban enseñando algo mal, iba, se quejaba, reclamaba, o sea, cuidaba que la educación que estuviéramos recibiendo sea la educación adecuada. En eso sí lo tengo como muy presente. O él tenía la paciencia para enseñarnos también en lo que respecta a lo académico. Y también recuerdo mucho que llegaban los fines de semana cuando era más chiquito y nos llevaba a jugar, a pasear, ¿no? Y era como un poco más divertido también. O sea, yo recuerdo mucho esas cosas de papá, pero claro, eran fines de semana en donde había tiempo, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que podría decir. Creo que en general, no sé si ha sido un papá presente, pero no sé del todo, por las circunstancias también, En la que ¿no? se encontraban Claro, todavía. y algo que sí quisiera mencionar, cuestionando un poco los roles que creo que en general la sociedad impone y que agradezco mucho que ahora pues ya muchas familias logren organizarse más allá de los estereotipos o los roles que consideran que a cada uno se le asigna, ya sea mamá o papá, ¿no? Pero luego papá cayó enfermo y era necesario en ese momento que mamá pueda salir a trabajar. Pero mi papá muy cerrado en su idea de que no, como yo soy el que tengo que, pero bueno, pues la situación se complicó y al final no pudo ser, ¿no? Pero sí, sí también me queda mucho eso y quería compartirlo porque no es, digamos, para, no sé si crítica es la palabra, pero un poco para reflexionarlo, ¿no? De que a veces los papás creo que cargan por esas propias ideas cerradas de que son los que tienen que a toda costa y que no pueden impedir de repente que se modifiquen esas funciones, que se cambien o que ellos reconozcan también que están equivocados para que se abran a solicitar más apoyo y aprender mejor, ¿no? Y creo que a veces esa idea, creencia bastante cerrada no ayuda o no puede resultar dañino incluso para él, ¿no? Porque cuando ya hubo un momento en el que ya pues no podía seguir trabajando más, eh, lo veía muy, muy triste, muy, muy triste porque se sentía tan impotente y no lo decía, pero yo y creo que mi familia nos dábamos cuenta de que estaba muy impotente porque no podía hacer lo que se supone que tenía que hacer. Podríamos decir quizás que más que esa impotencia, podemos ver que era la nostalgia de ya no poder estar ahí, la nostalgia de verlos desarrollar, la misma nostalgia de ya no verlos crecer. E incluso podemos, no tanto de la impotencia de proveer, sino podemos hablar de otro contexto. Puede ser la impotencia de, de tener que pedir ayuda, de tener que decir, yo tal vez no soy perfecto, yo necesito ayuda y necesito también que alguien me socorra. Claro.
Claro, es que por eso mamá le propone que ella sea quien trabaje, pero se negó, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo La salimos adelante coyuntura. si físicamente, o sea, ya no puedes, ¿no? Entonces es como a eso, a eso es, a eso voy un poco. Y aunque hayan sido pocos momentos, pocos porque me quedo un poco con la sensación de haber querido gozar un poco más a papá, ¿no? Ujú. Em, Han sido momentos que yo recuerdo con mucho cariño, que valoro mucho y creo que también una de las cosas que he aprendido de papá es que papá siempre se ha mostrado de una manera bastante justa, siempre ha sido justo. Ujú. Incluso cuando nos peleábamos entre los hermanos, era como que llamaba a uno, llamaba lo involucrado al otro involucrado, Ujú. escuchaba las versiones de ambos y daba su veredicto. Y si había que recibir el castigo, ambos lo Ujú. hacían. Si a uno le correspondía, esa persona lo hacía, ¿no? No, no solo escuchaba parte de la historia y en base a eso tomaba una decisión, no. Siempre escuchaba todo. O sea, eso me parece muy interesante porque es el simple hecho de decir, con la misma vara los voy a medir, independientemente de las edades que tengan. Así es. Y se molestaba cuando lo bromeamos diciendo que tenía favoritos. Él se molestaba porque decía, yo a todos los quiero por igual y todos son importantes por igual, ¿no? Otras cosas que también creo que he aprendido mucho de Ujú. papá es que papá era muy sensible a las causas sociales y también era una persona que siempre veía, que nunca veía a nadie por debajo del hombro, que siempre veía a Ujú. todos por igual. Y eso es algo que me enorgullece de él y que también me enorgullece ser alguien que también mantiene los mismos valores. Creo que todos somos iguales de importantes y valiosos, ocupemos el cargo que ocupemos, teniendo las cosas que tengamos, etcétera, ¿no? Y eso yo rescato mucho de él y creo que también si tuviera alguna crítica o no, de alguna u otra manera yo no he estado en su piel Mm. y yo no sé lo que él ha vivido por dentro y las cosas que no sabré nunca, ¿no? Y las cosas que ha tenido que llevar por dentro y que a pesar de todo ha procurado darnos lo mejor con errores, con de repente decisiones que para mí pudieron haber mejorado algunas cosas, pero no está en su piel. No sé qué es lo que he vivido, no he sabido su historia y creo que como hija, hoy en día me queda agradecer principalmente haber gozado de esos momentos con él y de que me haya brindado y que haya aprendido esos valores de parte de él, que es lo que mucho más, lo que valoro más. Y es algo muy interesante porque cuando nosotros hablamos de que nadie es perfecto, mamá y papá no son perfectos. Y ellos intentan, a pesar del desconocimiento o el conocimiento, hacerlo bien. Y eso hay que siempre agradecer, a pesar de que en ese momento no entendíamos cuáles eran los motivos y razones, y por diversas otras circunstancias tal vez no los entendamos, pero también cada cosa es para, cuando hablamos de un padre presente, es para Ujú. sumarnos a nosotros como hijos. Y creo que, claro, creo que muchos también tienen la historia de una ausencia porque el padre no ha decidido estar presente y algunas también, bueno, en mi caso, pues porque papá Ujú. ya no está en vida aquí en Mu- este Es muy, mundo, es, mu- es mu- es muy diferente en este mundo, en ese ¿no? plano. Em, pero Ujú. creo que si hubiera estado igual presente el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, hubieran habido muchas oportunidades de repente de discusiones o no, Ujú. ¿no? Entonces yo hubiera esperado o esperaría que siempre haya apertura, ¿no? Porque muchos papás vienen con ciertas ideas, no saben cómo ser papás también, y en el camino creen que es lo que funciona y no, Es que, y es parte es que de. ahí es en práctica y error. Exacto, y es Ujú. parte de la vida, pero creo que uno siempre busca tener apertura para aprender y para hacer las cosas mejor implica saber reconocer qué errores cometemos, qué errores no cometemos y saber escucharnos mutuamente, ¿no? Entonces, eso, eso.
Me he quedado con muchas ganas de hacerle 1000 preguntas a papá hoy en día, que sí he podido hacerlas con mamá, por ejemplo, porque ya hemos crecido ambas. Mi mamá no es la misma mamá de antes. Es que tu mamá ya Eh, también en partes como madre también ya maduró, o sea, no una maduración que a veces exactamente, conocemos, sino una también. maduración de madre. Pero bueno, pues es lo que toca Ujú. y a guardar con mucho cariño esos recuerdos y a seguir aprendiendo mi camino también, ¿no? Mm. ¿Cómo ha sido en tu caso? Es que yo porque puedo decir que yo soy una niña muy engreída. Qué Yo lindo. soy una niña muy engreída tanto por papá como por mamá. Literalmente, tanto mis padres en diversas decisiones que yo haya tomado, decisiones que haya tomado en mis diversas etapas de vida, siempre mis padres han estado ahí para estimularme y para apoyarme Ujú, en todas las ideas que mi cabeza haya podido tener. O sea, cuando yo quise aprender a tocar el violín, mis papás estuvieron ahí animándome, me acompañaron, elegimos con ellos un violín ujú, y me compraron. Cuando yo entré en una etapa de querer aprender, de querer escribir cuentos, porque siempre mi papá me suele también decir que tenía mucha imaginación y que intenta escribir. ujú. Mi papá me compró mi blog y estaba ahí escribía mis cuentitos. O sea, yo siempre tenía tanto mamá como papá presente y muy independientemente de que ellos trabajaban. Tanto mi papi como mi mami, ambos eran personas que laboraban. O sea, Ujú. ninguno de ellos le dio un cese o una pausa laboral. Lo que sí soy agradecida es que ellos han aprendido a organizarse de tal manera de que uno o el otro estuviera ahí, dado que también por temas de trabajo ellos tenían que viajar constantemente. No era que estaban ahí 24/7 en mi casa, no. Ellos viajaban, tanto mi mamá como mi papá, pero ellos aprendieron a organizarse. Y bueno, también, bueno, en mi caso también hubo una persona que apoyaba, que también estuvo ahí para mi crianza. Aparte, yo te puedo decir que yo vengo de un lugar que espero que podamos conocer como provincia, y mis papás también son provincianos. El tema de ellos es que muy independientemente de eso, eh, el tema de que ambos estén presentes en la crianza para ellos era muy importante. Siempre buscando una equidad de género entre ambos. No era que mi mamá era mujer y mi papá era varón, que de eso él se limitaba las funciones. No, no, no. Mi papá lavaba mis pañales. Porque yo Ujú. no quería decirle de los pampers, me hubiera encantado. Mi papá lavaba mis pañales. Mi mamá también. Mi papá cocinaba. Mi mamá no. Sí, eso sí recuerdo. Papá y mamá sí lavaban la ropa O juntos. sea, y eso evitábamos el tema de la distinción de las funciones que a veces muchas veces ocurre, porque también mi mamá trabajaba y mi papá también trabajaba. Y ellos estaban, pero igual aprendieron a organizarse. ¿Cómo lo habrán hecho? Porque, o sea, eso sí, nunca les pregunté, para ser sincera, pero entre los atinos y los errores que ellos han podido tener, es que yo puedo decir que siempre estaban ahí mis papás. Había actuaciones, ahí estaban mis papás. Tenía competencia, o mi mamá o mi papá me acompañaban a mis Y competencias. respecto a tu papá, Ujú. ¿qué es en esto, lo que han dicho tantos papás, ¿no? La guía, ¿qué es lo que más resaltarías de parte de tu papá que ha formado en quien es Angie hoy en día? Mi papá ha sido, como tú ves, ha sido súper engreído. Lo que puedo resaltar es que mi papá siempre me decía que no dormía. Pero muy aparte de qué es lo que puedo decir que ha sumado, es eso, la búsqueda de una equidad, de una responsabilidad compartida. Porque tanto mis papás, porque no voy a decir solo a mi papá o solo a mi mamá, porque ambos me demostraron que lo que es la equidad de género sí existe y que no uno por ser varón o ser mujer o por la coyuntura en la que nos podamos encontrar o en el mismo contexto sociocultural en el que nos encontremos, no por eso vamos a hacer menos. Y eso es Ujú, lo que mis papás mucho me resaltó. O sea, sé, sé orgullosa de tus raíces. Yo me conozco ujú. toda mi tierra y de cualquier persona, yo soy feliz por ser serrana. Eh, Eso me parece lindo. Sé orgulloso de lo que eres. O sea, si bien es cierto, vivimos en una sociedad que margina mucho a las Sí. mujeres, el simple hecho que yo haya nacido mujer no significa que sea menos. Soy orgullosa, el contrario, significa que yo tengo más oportunidades según yo quiera verlas, como yo quiera hacerlo. Y sobre todo,
por ser varón o ser mujer, nadie es más ni nadie es menos. Claro. Por eso es que hablamos de una equidad. Porque tú pudiste ver ese ejemplo en tu género, en tu mamá, Ujú. pero qué importante también es que la figura de papá, siendo de un género distinto, también contribuya a que eso es lo más saludable y la mejor manera de organizarse también, ¿no? Claro, porque en el hogar no era que, allá, tú por ser mujer, tú te dedicas a la cocina. Mi papá cocinaba. Y mi papá tampoco, y una de las mayores enseñanzas que yo puedo decir, acá en la vida, seas varón, seas mujer, tú tienes que saber hacer de todo, porque en la vida tú te vas a defender. A mí me daba risa cuando mi papá tenía que peinarme y solo me hacía una cola, Bueno, porque era lo que podía es hacer. que eso era lo más fácil. Créeme, o Y era sea, cuando mamá se enfermaba, porque si no siempre estaba con mis 2 trenzas. no, en mi caso, cuando mi mamá, o sea, como te comentaba, mis papás viajaban, no era que era papá, mamá estaban ahí, no, mi mami y mi papi tenían que viajar por temas laborales, pero siempre se partían de tal manera de que alguien esté ahí presente para verme. Cuando mi mamá estaba, mi mamá me peinaba. Ay, mi mamá cuando me peinaba bonito, parecía una princesita. Cuando mi papá me peinaba, se notaba que mi papá me había peinado. Pero eso también es como que se repartían los roles. No era que una parte era exclusivo del otro. Y siempre era como que estaban ambos detrás constante para que también haya una constante estimulación en mi persona. Y eso, como te digo, o sea, yo la equidad la he jalado desde la cuna, porque mis padres también me lo han mostrado, no solo con palabras, sino con algo mucho más importante, que es el ejemplo. ¿Qué le diríamos a los papás como mensaje final? ¿Sabes algo que es bien interesante? Y también todo lo que nuestros papás nos han dicho, es el tema de que no quieren ver sufrir a sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando Ellos están sufriendo. ellos están sufriendo? Inevitablemente, a veces intentan ocultar ese sufrimiento para no causarles preocupaciones o ver agonía o sufrimiento en los mismos hijos. Y creo que esto obedece a que papá tiene que ser fuerte, tiene que ser esa figura que nos da seguridad. Y evidentemente, papá es una de las figuras que sienta las bases de nuestra seguridad en general, en todos los ámbitos y en todas nuestras necesidades, pero no es lo mismo que tener que ser fuerte siempre, porque papá también es una persona que siente, que sufre, que padece, que se preocupa. Entonces, más que necesitar a papás completamente fuertes, Que estén necesitamos a papás que también se dejen acompañar. y que den a conocer las dolencias que pueden estar viviendo. Necesitamos papás que hablen, papás que compartan. Podemos entender que a veces no, si yo puedo evitar el dolor de mi hijo, puedo evitar que ellos también sientan tristeza o agonía, yo prefiero comerme lo que yo estoy pasando. Pero pedir ayuda no es malo. Decir, yo también necesito ayuda y también soy un ser humano. Yo no soy esto, yo no soy de acero. En equipo funcionamos mejor. Y Ujú. cuando hay amor de por medio también, hay formas de sentirnos mejor acompañados. Es decir, no tienen que transitar por esto solos. No, No tienen porque, que hacerlo. y me voy a rescatar eso. La unión hace la fuerza. Y mientras haya más fuerza, mejor. Es parte del cuidado que necesita tener papá para sí mismo. Un papá que cuida de sí mismo, cuida de los suyos también. Y va a poder continuar cuidando. Hemos llegado al final de este episodio especial en reconocimiento a todos los padres por su día. Agradecemos mucho a todos los padres presentes que nos encuentran en la vida de cada uno de sus hijos y también en nuestros corazones. Los invitamos a poder compartir el episodio con sus amigos, familiares que consideren que sería lindo que lo escuchen. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que están abajo en la caja de descripción. Esto es Entre afectos y razones, Donde Sentir y pensar se encuentran.